Estimados estudiantes, buenas noches. Estoy entrando al foro y observo pues que ha habido como no sé, un conflicto de intereses, un conflicto entre ustedes. Si bien yo en el último comentario que dejé, en la última reflexión y recomendaciones que dejé en el curso, en el foro, que fue muy corto y eran unas recomendaciones generales, yo los llamaba a una autocrítica, pero de una manera ecuánime, con criterio, y les llamaba a que hicieran una evaluación en pares o en binas para poder filtrar y mejorar la información, y que tuvieran en cuenta las observaciones que se habían hecho en el video, pero también otras de manera general, porque de pronto yo al abrir todos los archivos precisos no mostré uno u otro archivo en donde evidenciaba que habían debilidades. En este caso observo que hay dos archivos. Bueno, en primer lugar observo que en general, mirando acá el foro, ha habido como un comportamiento, digamos que por lo menos en lo que yo veo acá, un comportamiento más o menos uniforme de todos los estudiantes. O sea, todos han tenido como una, digamos, una continuidad. De pronto podría decir que Ángela Cristancho es como la que veo que tiene menos participación, que entró el 14 de mayo, que ya el 14 fue como el jueves, y veo unos aportes de Magda, de Daisy, que empezaron a trabajar desde la primera semana. Se observa acá, y luego entró especialmente Magda, y Daisy, estuvieron como desde el principio pues como atentas al pie del cañón, igual el señor Yadir, pero veo digamos como un protagonismo de Daisy y de Magda. Entonces, pues no sé en qué momento se dispararon los ánimos, pero el llamado muy respetuoso que yo les hago es como a la concertación, sobre todo porque veo que sí ha habido una participación como relativamente dinámica de todos, o sea, no ha habido como ese ausentismo muy marcado que suele verse en algunos grupos y que los lleva a tomar esas decisiones de que saco a tal estudiante, porque en realidad llegó el viernes, llegó el sábado y no hizo nada. Eso por un lado. Entonces yo respetuosamente pues quiero llamarlos al diálogo, llamarlos a la concertación, a pensar con cabeza fría, no dejarse llevar de pronto como por el afán y como por el estrés. También me di la tarea de revisar los dos archivos. Entonces yo no voy a decir que uno está mejor que el otro porque no los he revisado detenidamente, pero sí veo unos errores bien importantes en este documento donde no está Daisy, y son necesarios de fortalecer y de ajustar, porque, porque pues son necesarios de ajustar. En los objetivos, por ejemplo, veo que este objetivo, como yo les decía en el video, pues hay que mirar cuáles objetivos de verdad se cumplen en el trabajo, ¿cierto? Que no son valores agregados ni intrínsecos. Creo que estos dos no se cumplen en el trabajo porque ese no fue el propósito de la actividad. Veo que no tuvieron en cuenta una recomendación que sí la hice de manera puntual para este grupo, y es colocar estas citas bibliográficas que no se colocan así. Incluso está esta y está una de más abajo que fue esta. Puntualmente les di un ejemplo de un parafraseo, cómo hacerlo porque esto no se coloca así. Y dentro de las cosas que yo veo que son para definitivamente que hay que mejorar, y es que les había dicho, yo estuve mirando el video largo y allí no está porque seguramente cuando yo hice la realimentación pues o abrí todos los archivos, pero preciso no abrí ese para hablar, y no lo vi, pero sí lo dije al final y lo dije en la web conferencia, que por favor, como era un caso imaginario, en esta situación nosotros obviáramos en todo sentido colocar nombres personales, dirección, teléfono, barrio, ciudad donde estuviera la panificadora Daniel, porque en realidad pues es un caso imaginario. Ustedes no tienen ni dirección, ni barrio, ni nada de eso.
pero sí tienen estos nombres, tienen autor líder y equipo auditor. Entonces yo creo que fui muy enfática en la web conferencia. Aquí no se dio que diera esta realimentación, pero al final en el resumen sí lo digo, que eviten poner nombres. Entonces, que no pongan estos nombres porque no hay ninguna panificadora Daniel en la vida real, y Raquel López no fue, ni va a ir, ni irá a la panificadora Daniel. Entonces debemos poner solamente cargos, ¿sí? En ese sentido veo que el archivo que tiene Daisy, creo que eso era lo que ella les estaba diciendo, ¿no? Pues alcanzo como a imaginar que eso era lo que ella les decía. Una de las cosas que les decía era que no se puede poner los nombres. No sé si fue que ella no se supo explicar, o ustedes le tomaron a la ligera. Bueno, no sé, pero en todo caso la sugerencia es que el criterio que tiene acá Daisy es el adecuado. No deben colocar nombres, deben colocar cargos, ¿sí? Deben colocar los cargos, por favor, no deben colocar nombres. Esta parte yo la había recomendado, colocar firma del auditor y firma del auditado. Pero esto sí veo que no sé si es que de pronto eso era lo que ella quería manifestarles, y en realidad pues en ese orden de ideas, mirando los formatos, no he mirado en minucia la letra, todo lo que hay allí, pero así debe ir el formato para el examen final. O sea, un formato que tenga nombres personales no se autoriza a subir al repositorio, porque ya les he explicado por qué no se puede, ¿cierto? Observo acá, bueno, igual ella pues tiene también organizado, ¿sí? Veo que los objetivos que ella ha planteado de manera general pues observo que son pertinentes, y obvio tienen algunas diferencias, ¿cierto? Pero el llamado aquí que yo les hago no es para que sigan ahondando este conflicto de intereses y ahondando la fisura que de pronto se ha podido dar en el grupo. Yo de manera respetuosa los llamo al diálogo. Los dos documentos tienen cosas valiosas, entonces todavía es oportunidad de consolidar un solo documento y entregar un solo documento. Pero bueno, si ustedes ya definitivamente decidieron que no, aunque yo la verdad, siendo uno ecuánime, yo veo que Daisy pues ha trabajado, ella estaba con Magda al pie del cañón desde el principio. Entonces no veo, pues en realidad eso, yo como no estoy en el grupo de WhatsApp ni nada de eso, yo supongo que fue ahí cuando se dio esa fisura, porque no lo veo en el foro y pues tampoco la idea. Pero pues yo, en lo que yo estoy viendo acá el comportamiento, yo no puedo decir que una u otra estudiante llegó el último día, que es como en lo que yo he hecho énfasis. Por el contrario, veo que todos de alguna manera pues han tratado de participar. Como le digo, la participación más tardía que yo veo es la de Ángela Viviana Cristancho, y ese día yo realimenté el trabajo del señor Yadir porque vi que era el que tenía como más avanzado, y les hice la recomendación de que le quiten el fondo, que trabajen la hoja vertical, porque con fondo no se recibe en el repositorio, no les reciben eso. Entonces pues yo les hago un último llamado a que concerten, a que traten de unificar nuevamente los criterios, de que se pongan de acuerdo. Igual ustedes pues hasta el día viernes, que es el último día de la evaluación final, pueden entregar un solo archivo, y eviten que se ahonden estas diferencias, porque si bien yo hice un llamado de que las personas que no habían participado, pues de alguna manera los otros tienen que despertarse y sacudirse, casualmente, y es lo que yo digo, la ironía de la vida, casualmente yo en este grupo no veo que ninguno haya brillado por la ausencia. O sea, claro, unos más que otro en pertinencia a los aportes, eso es muy cierto, habrán unos aportes mucho más acertados que otros, habrán unos que trabajaron mucho mejor que otros, eso yo no lo discuto, y eso se va a ver representado en los puntos individuales, también en el dominio en la sustentación, en el dominio en la pregunta escrita. O sea, hay varias herramientas para uno mirar el dominio de las personas en los temas. Pero en este caso pues mal haría yo en decir sí, estoy de acuerdo, porque en realidad yo veo que todos han participado, no veo una sola persona que haya entrado el último día. Entonces
es un llamado respetuoso, pero sí, pues no quisiera que ustedes me dijeran, no, sabe que finalmente son diferencias irreconciliables y ya no podemos hacer nada. Pues bueno, yo recibo el trabajo de Daisy y recibo el trabajo de ustedes, pues no me parece, pero pues si eso es lo que ustedes han decidido, pero a mí no me parece que sea una decisión coherente con el comportamiento del foro, que era mi llamado en esa última realimentación que yo hice. Yo no hice solo con el ánimo de tomar a la ligera y de que la gente como que se sulfure y se caliente y en ese estrés por entregar, porque entiendo que hay mucho estrés al final, por entregar de pronto ya como que pues digamos no, listo, no va más. Yo la invitación es a que pues que sean un poco más reflexivos todos, y que hagan una reconsideración. Vuelvo y digo, no, o sea, no lo hago por estar a favor del uno o a favor del otro, sino porque eso es lo que yo veo cuando entro al foro. ¿Sí? Cuando yo entro al foro yo veo que todos de alguna manera han participado y todos han estado como pendientes, unos más que otros. Y si vamos a eso siendo uno como muy estricto, en realidad hay que ser justo. Yo veo que Magda, Raquel López y Daisy son las que estuvieron desde el principio como iniciando, como empezando a trabajar, como de hecho para ellas fue la primera realimentación, sí, porque Yadir sí participó y dijo que bueno, quisieran el WhatsApp, pero no entregó nada como para uno poder revisar. Entonces yo veo que son de las primeras participaciones. También está la de Jonathan. Entonces fíjense que en ese sentido pues no sé, pues no me parece, pero igual cuando yo realimenté el día viernes o sábado, fue una de las observaciones que les hice, que yo veía muchos aportes todos individuales, o sea que todos estaban en las mismas condiciones porque no había un archivo consolidado, todos se habían dedicado a aportar individualmente, pero no solo Daisy, no solo Magda, sino también Ángela, también Jonathan, también Yadir, o sea que fíjense que todos están como en las mismas condiciones. Entonces pues ese es como mi llamado a la reflexión, ¿cierto? A la reflexión de último momento, porque no tengo un argumento, la verdad no tengo un argumento completamente certero para estar a favor de una posición u otra, porque yo veo cuál es mi regla de oro, que participen a tiempo, oportunamente, obviamente que sean pertinentes los aportes, pero si ustedes miran al día que yo hice la realimentación, por lo menos en lo que yo veo en el foro, porque del foro hacia afuera pues yo no tengo criterio, ¿cierto? Pero al día 15, viernes 15 que yo entré, que ya fue muy en la noche, yo fui muy enfática que habían hecho muchas participaciones individuales y que no tenía un documento consolidado para revisar, que por eso tomaba el del señor Yadir, porque era el que estaba más avanzado. Entonces fíjense que si a eso vamos, todos estaban en las mismas condiciones, porque todos habían seguido como alimentando un solo archivo y no habían mirado en el colectivo y ya estaban al día viernes. Entonces pues esa es como la observación, pero igual yo quedo a la decisión de ustedes, ¿no? Entonces sí es importante pues en el caso de que ustedes ya decidan definitivamente entregar un solo documento, estas 4 personas, pues sí que lo revisen, porque tiene debilidades, este documento tiene debilidades, y entonces sí es bueno que lo revisen para que su nota no se vea desfavorecida, y otro, para que puedan tener la autorización de subirlo al repositorio. Entonces yo pienso que para no desgastarse en agarrarse a hacer otro trabajo, no sé qué, pues traten de concertar, porque ambos documentos tienen cosas buenas. Entonces traten de concertar, traten de unificar criterios, están a tiempo. Todavía estamos a tiempo de hacer un buen trabajo colaborativo. Entonces esa es la observación que yo quería dejarles. Entonces un abrazo y quedo atenta a sus consideraciones.